Él sí está grabando, mi amor. Empieza. No, creo que no hay nadie todavía. Pero yo pasé por... No hay nadie todavía. Ahí lo pasamos. Amados hermanos de la familia IBR, aquí estamos nuevamente unidos a través de este medio, listos para poder entrar en la presencia del Señor y poder meditar en lo que Dios tiene para nosotros en este día. Quisiera que se una con nosotros ahí donde usted está. Vamos a entrar en oración y vamos a ir a la presencia del Señor. Por favor, ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre Celestial que estás en la gloria, Señor, te rendimos y te ofrecemos nuestra alabanza. Nuestra adoración es para ti, Señor. Reconocemos que tú eres bueno, que tu misericordia, Señor, es para siempre. Tu gracia y tu bondad sobreabunda en cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, nos hemos dado cita como iglesia para poder, Señor, congregarnos de esta manera, para que a pesar, mi Dios, de las circunstancias, podamos tener, Señor, ese refrigerio espiritual a través de tu santa palabra. Señor, solamente te pedimos en esta hora que tú tomes el control de este tiempo, que desde el principio hasta el final tu nombre sea puesto en alto, que tu nombre sea enaltecido, que tu nombre sea glorificado, y que, mi Dios, cada uno de nosotros que somos parte de tu pueblo podamos, Señor, ser instrumentos para ser usados por ti conforme a tu buena voluntad y poder llevar esta palabra, Señor, hasta los confines de la tierra. Que podamos anunciar el mensaje de salvación, que podamos llevar ese mensaje de esperanza, que en estos momentos de tristeza, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de zozobra, de confusión, de miedo, mi Dios, tu iglesia, tu pueblo pueda resplandecer como luminar para marcar la diferencia en este mundo que está perdido en las tinieblas. Padre, que nosotros podamos, Señor, responsablemente ser, Señor, esos medios que tú uses para llevar esperanza al que está desalentado, para llevar consuelo a aquel, Señor, que está en este momento triste, que está, Señor, en este momento pasando por el azote mismo, Señor, de esta crisis que estamos viviendo. Ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes a tus mandatos, a ser entendidos en tu palabra y a hacer, Señor, lo que tú nos has mandado hacer. Glorifícate pues en esta noche, Señor, y mi Dios, inquieta los corazones de aquellos hermanos que aún no se conectan, Señor, para que se recuerden, Padre, que estamos unidos en un mismo espíritu, ya que no podemos estar unidos físicamente. Gracias, mi Dios, por este medio que nos concedes
para poder así continuar, Señor, en las funciones de la iglesia. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación es para ti, Señor, suplicándote que seas propicio a nuestras faltas y pecados y que nos permita, Señor, en esta hora acercarnos al trono de tu gracia, poder entrar hasta el lugar santísimo y adorarte, Señor, de la manera que a ti te place, en espíritu y en verdad. Te lo rogamos, Padre, con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Qué hermoso es poder ser parte de la familia de Dios. Qué lindo es poder contar con todas las bendiciones que el Señor nos concede a diario. Vamos a tener una lectura en esta noche, amados hermanos. Busquen en el libro de Números capítulo 9 y yo voy a pedirle a mi esposa, a hermana Elsie, que por favor nos dirija con esa lectura. Dios les bendiga, hermanos. Otra vez más estamos con ustedes. Sabemos que estamos unidos en espíritu, ¿verdad? Y que estamos alabando al Rey de Gloria, al que vive por siempre. Vamos a tener esta lectura en Números 9, del 1 al 14. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebración a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y les dijeron aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seréis impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado por la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, ni dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria damos al Señor, amados hermanos. Qué bendición poder tener la palabra del Señor en esta hora. Esa palabra bendita, ¿verdad? Que también bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a prepararnos entonces para recibir el mensaje, la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hora. Así que
vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, Dios Todopoderoso, que sea Él quien nos hable en esta hora. Padre, gracias Señor, porque podemos en esta hora escuchar y recibir tu palabra. Mi Dios, queremos pedirte que te glorifiques, que seas tú, Señor, obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera, Padre, que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y que pueda tener efecto en nuestras vidas, para gloria y honra tuya, para alabanza de tu gran nombre. Señor, aquí estamos, reconociendo que sin ti nada somos, reconociendo, Padre, que es a través de tu santa palabra, Señor, que tú alimentas nuestro espíritu, alimentas nuestro ser, y mi Dios, tu gloria y tu honra resplandece en cada uno de nosotros cuando caminamos en obediencia delante de ti. Así, Señor, dejamos este tiempo en tus manos para que tu nombre sea enaltecido, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y cada uno de nosotros seamos bendecidos y seamos edificados, Señor, como a ti te plazca. Te alabamos y te exaltamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a quien damos la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la celebración de la Pascua, y es interesante, amados hermanos, que la palabra del Señor nos enseña acerca de esta celebración, que fue una ordenanza para el pueblo de Israel, y esto nace precisamente cuando Israel sale de Egipto. Entonces, vamos a considerar en primer lugar, amados hermanos, que este es un mandato dado al pueblo de Israel. ¿Okay? Vamos a partir de aquí. Usted dirá, pero nosotros no somos judíos, nosotros, ¿por qué tenemos que celebrar la Pascua? Bueno, la conexión la vamos a ver al final del mensaje, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros somos gentiles, no pertenecemos al pueblo judío, pero sí pertenecemos al nuevo pueblo, al Israel espiritual, a la iglesia, ese pueblo que Dios ha levantado después de la venida de Cristo. Es la iglesia, el pueblo que Dios ha levantado para manifestar el mensaje, para manifestar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo que Dios nos ha encomendado a través de la palabra, para llevarlo a la humanidad entera. Entonces, quisiera que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Y vamos a empezar leyendo los primeros versos de Éxodo, para que usted vaya ubicándose. Leemos versos del 1 hasta el 6. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy bien. La Pascua nace en el momento que Israel
está saliendo de Egipto. La noche anterior es cuando se ejecuta la muerte de los primogénitos, o sea, la 10ª plaga en Egipto, y entonces el pueblo está listo para salir. Ahora, este es el mensaje que celebran los judíos, la Pascua. Justo hoy día, los judíos lo están celebrando. Este es el día para ellos, ya que el calendario judío es diferente al calendario gregoriano, que es el calendario cristiano que usamos nosotros. Entonces, hoy día ellos están celebrando la Pascua. Nosotros, dentro del cuerpo cristiano, nos corresponde el viernes, ya que en forma tradicional se ha establecido este tiempo y es el que regularmente o tradicionalmente se celebra. Nos correspondería el viernes. De hecho, me gustaría hacer la invitación para que el viernes podamos tener al final algo que tenga que ver con la Pascua. Al final yo les aviso. Entonces, veamos en estos 6 versos, amados hermanos. En primer lugar, vemos que Dios está hablando al pueblo de Israel, como lo dijimos hace un momento, y quisiera que usted vea estas 3 cosas que se ven en estos 6 versos. Encontramos 3 palabras que yo quisiera que usted las tome en cuenta porque le van a servir para el resto del desarrollo del mensaje. Y estas 3 palabras son macho, sin defecto y a la vez inmolado. Entonces, estas 3 palabras, vemos que el día de la celebración es el día 14 del mes de Nisan. Para ellos iba a ser el mes primero. Al calendario gregoriano corresponde al mes de abril, ¿verdad? Y esa es la razón por la que tradicionalmente se celebra también la Pascua en este tiempo. Entonces, consideremos que dice en el verso 5 que el animal será sin defecto y será un macho de 1 año. ¿Okay? Esto quiere decir, amados hermanos, de que Dios está estableciendo las normas a seguir durante esta celebración. Dios tenía un propósito con Israel. Dios en este momento está rompiendo las ligaduras que unía a Israel al yugo de esclavitud debajo del régimen de Egipto. Dios estaba liberando al pueblo. Dios estaba sacando al pueblo. Entonces Dios le da las indicaciones de cómo cada año iban a celebrar esto. Pero tenían que seguir las instrucciones. Entonces tendría que ser un animal, ya fuera cordero de las ovejas o fuera un cabro. Podría ser cualquiera de los dos, pero tenía que ser macho y tenía que ser de 1 año. ¿Por qué? Porque eso cumple ciertos requisitos. Y los que saben de animales le pueden dar una mejor explicación. Lo importante aquí es que Dios quería que cuando el pueblo tomaba el animal para ser sacrificado, que fuera un animal perfecto, que fuera un animal que no tuviera problemas, que no tuviera problemas de salud, que no tuviera defecto alguno, que fuera puro, que fuera sin mancha. Y vamos a entender más tarde por qué Dios quería que nosotros entendiéramos eso. ¿Okay? Entonces, la sangre del cordero, vemos en el verso 7, dice: tomará la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Entonces, al matar el animal, la sangre iba a tener una función. La sangre iba a ser utilizada para marcar las puertas de donde estaba la familia comiendo el cordero, porque el cordero se lo iban a comer asado, que es otra de las reglas, tenía que ser asado.
Entonces hay una serie de reglas que lo vamos a ver más adelante, el por qué todas esas reglas, por qué todas esas normas. Pero entonces la sangre en este momento sirve para identificar las casas. ¿Por qué? Porque esa noche, ese día 14, a la medianoche, el ángel de la muerte iba a pasar para matar a todos los primogénitos. Entonces las puertas del pueblo de Dios tenían que estar marcadas con la sangre del cordero para que el ángel pasara por alto, ¿verdad? Para que el ángel no tocara a los primogénitos que estaban allí en esa casa. Entonces esto hace que el pueblo de Dios sea protegido, que el pueblo de Dios sea guardado en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de la dificultad, en el momento del golpe. Dios quiere que su pueblo esté resguardado, que esté protegido. Entonces vemos que esta sangre, según el verso 7, iba a ser puesta en los dinteles y en los marcos de las puertas, y dice el verso 8, aquella noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahora, es interesante que estas instrucciones hasta el día de hoy, el pueblo judío lo hace. En esta tarde o en esta noche, todas las familias judías están haciendo esto. Es interesante. Han pasado miles de años y ellos lo siguen haciendo. Y precisamente lo siguen haciendo por las mismas instrucciones que Dios les dio. Porque cuando vemos todas las instrucciones, era que en esta reunión familiar iban a comer el animal asado, pero también iban a comer las hierbas amargas, iban a comer el pan sin levadura, pero también iban a recitar el Éxodo. Por eso es que todo judío, desde el bebé hasta el anciano, conocen esta palabra. Y por eso es que año con año ellos lo celebran. ¿Okay? Entonces, si nos vamos más adelantito al verso 12, dice en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, la firma de Dios. Y verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire qué hermoso. Dios nos promete librarnos, Dios promete estar con nosotros y protegernos, pero somos responsables nosotros de acudir y obedecer a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros no obedecemos, entonces Dios tampoco va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque hay algo que le agrada y le complace a Dios, y eso es nuestra obediencia. No hay nada que nosotros podamos hacer para impresionar a Dios, pero sí Dios se complace cuando nosotros le obedecemos. ¿Usted se recuerda cuando Jesús es bautizado? Dice que se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, de quien yo estoy complacido. Entonces, la obediencia es lo único que complace a Dios en una manera excelente, podríamos decir. De manera que nosotros deberíamos esforzarnos para complacer y agradar a Dios. Entonces, ese era el objetivo de la sangre del cordero. Ahora, otra cosa que tiene que ver con la celebración de la Pascua, que es el punto principal, es la salida de Egipto. El pueblo estaba listo para salir. Ese día 14 era la última plaga. Esa noche era la última plaga, porque al siguiente día, al amanecer, el pueblo se iba a reunir y efectivamente iban a salir el día 15 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Entonces, ellos están listos para salir. Mire lo que dice allí el versículo 11. Leemos en el versículo 11. A ver, en el verso 11 leemos, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente.
Subraye, eso es la Pascua de Jehová. O sea, ese es el acto que Dios quiere que reconozca el pueblo de Israel como la Pascua. ¿Okay? Entonces es cuando Dios está liberando al pueblo de Dios. Ya hemos hablado en reuniones anteriores, en servicios anteriores, en predicaciones anteriores, en enseñanzas anteriores, acerca de la representación de Egipto y el mundo, Faraón y Satanás. Entonces, consideremos eso para que al final, cuando lleguemos a la parte que nos corresponde a nosotros, que no somos judíos, podamos quizás ser más entendidos en esto. A la verdad, hermanos, yo quisiera explicar más a fondo, más profundo, pero el no ser judío me limita, ¿verdad? Pero lo interesante, amados hermanos, es que para nosotros esto solamente es una referencia, ¿verdad? Lo del pueblo judío es una referencia para nosotros, pero ahora como iglesia nosotros tenemos algo o tenemos un trato diferente con Dios, ¿ok? Entonces vemos que en el verso 11 nos dice que tenían que comer o tenían que hacer esta reunión en la noche sin acostarse a dormir. Tenían prácticamente que estar listos porque al amanecer iban a salir. Para el día 15 era la salida. Si usted va al libro de Números, en el libro de Números, en el capítulo 33, cuando se hace el recuento de este evento, es interesante que en el capítulo 33, en el verso 3, leemos, haciendo referencia, dice, de Ramsés salieron el mes primero a los 15 días del mes primero. ¿Okay? El segundo día de la Pascua, o sea, la Pascua es el 14. ¿Se acuerda que leímos al principio? La celebrarás entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque para el judío el día empieza a las 6 de la tarde. Entonces, entre las 2 tardes, entre la tarde del 14 y la del 15. Ahora, lo hacen el 14 porque el 15 es la salida. Entonces, esto es lo que Dios estaba mostrándole al pueblo, que su libertad había llegado. Que el día de romper el yugo había llegado. El día de acabar con la esclavitud había llegado. Amados hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a ver que Dios le recuerda al pueblo que ese yugo se rompió. Pero entonces vemos que más adelante esto se vuelve una ordenanza para el pueblo. O sea, una ordenanza quiere decir es una orden, es un mandato, y que el pueblo tenía que hacerlo todos los años. A la misma fecha tenían que hacer este evento, excepto lo de la sangre del cordero, porque la sangre del cordero solamente iba a aplicar para ser liberado del juicio que Dios estaba ejecutando con los egipcios. La sangre del cordero en las puertas era símbolo de que Dios estaba protegiendo a esa familia y que el ángel de la muerte no podía tocar a esa familia. Por lo tanto, allí no iba a haber muerte de primogénito. Pero de allí en adelante viene la celebración. Entonces Dios les ordena y Dios les da las indicaciones cómo es que lo iban a celebrar. Verso 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por eso es que los judíos todavía lo celebran y lo van a seguir celebrando hasta el día que su Mesías vuelva, porque ellos siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Esto lo van a seguir celebrando. Verso 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Mire qué interesante. Le dice Dios al pueblo: no van a comer nada leudado, no va a haber levadura por los 7 días de fiesta. Son 7 días de celebración, del primero al 7º día. Entonces Dios le dice: el primer día van a hacer una santa convocación, igual el 7º día. O sea, esas son las instrucciones. Yo quisiera que usted después se tome tiempo para leer todo esto y quizás entienda mejor el por qué los judíos lo celebran y de la manera que lo celebran. Pero ahora solamente estoy dando algo superficial para que logremos entender cuál es nuestro papel como iglesia.
¿verdad? ¿Qué negocio tenemos nosotros en esto de la Pascua? Entonces vemos que Dios lo establece y lo vemos en el libro de Deuteronomio incluido en las fiestas. Si vamos al libro de Deuteronomio, vemos que cuando Dios ordena, establece las fiestas que el pueblo de Israel tenía que celebrar, está incluida esta. Capítulo 16, Deuteronomio 16. Mire lo que dice así. Guardarás el mes de Abib, está conmigo, verso 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí mi nombre. O sea, eso vamos a ver más tarde que viene a ser Jerusalén. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comeréis con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y si la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te dé, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Amén. Entonces, Dios le está diciendo, esta celebración va a ser así. Van a ser 7 días. No van a comer nada leudado. Van a comerse la carne asada. Van a comer hierbas amargas. Para que recuerden que fue un tiempo de aflicción. Fue un tiempo de juicio. Fue un tiempo difícil. Toda la batalla que se libró con el faraón para que por fin los dejara ir. Entonces, Dios está estableciendo esto ahora como una orden. Ahora les está diciendo, ustedes lo van a hacer perpetuamente, o sea, de por vida, ¿verdad? No hay opción, ustedes lo van a seguir haciendo. Y entonces vemos que desde que salieron de Egipto, en el segundo año, en el capítulo 9 de Números, donde leímos hace un momento, vemos que en el segundo año, efectivamente, Dios le recuerda a Moisés que tenían que celebrar la Pascua. Y de allí en adelante, usted ve en la Biblia cómo en diferentes momentos la Pascua se sigue celebrando después de este acontecimiento que aparece allí en Números capítulo 9, cuando están en el Sinaí, cuando por fin llegaron al Sinaí para adorar a Dios. Entonces después usted lo encuentra en el libro de Josué, lo encuentra en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, en Esdras, en Isaías, en Ezequiel y hasta que llegamos a Jesús. Es interesante que esta celebración fue ordenada como una fiesta y que tenía que hacerse por el resto de su existencia como pueblo, donde quiera que fuera, a la tierra donde llegara, ¿verdad? Donde Dios les dijera, donde Él habitaba. O sea, el templo viene a ser ese lugar, Jerusalén viene a ser la ciudad, pero más tarde se convierte en el hogar de cada judío. Y así es como están ahora, cada uno lo hace en su casa, con su familia. Esta ordenanza tiene mucho que ver porque vamos a encontrar nosotros más adelante que nosotros, la iglesia, también tenemos ciertas ordenanzas y una de ellas está implícita en la Pascua, la cual es la Santa Cena. Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Lo interesante aquí es que entendamos otra cosa en el verso 25 al 27. En el verso 25 al 27 encontramos algo interesante. Que Dios le dice
al pueblo que toda esta celebración iba a ser compuesta por un conjunto de rituales. ¿Okay? Ahora, entendamos que un ritual es un acto de adoración. Entonces, Dios les establece los rituales a seguir. Versos 25 hasta el 27. Leamos primero. Dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió guardaréis este rito. O sea, ya le está diciendo que es un rito. Está diciendo que van a hacer una práctica ritual. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, ¿por qué hacen esta práctica? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, todo este ritual era un recordatorio. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada parte de la celebración tenía un significado simbólico. Y esto es lo que quiero que entendamos, amados hermanos, porque cuando nosotros elaboramos un ritual, o vamos a llamarle lo que en la iglesia se conoce la liturgia, ¿no? El procedimiento de alabanza y adoración a nuestro Dios. Entonces Dios le dice que esta fiesta, esta celebración, tenía que contener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque era un ritual que representaba algo. Y lo que representaba este ritual, o esta serie de rituales, es lo que había de venir en el futuro. O sea, Dios usa todo esto para mostrarle a Israel que un día esto se iba a cumplir. ¿Cuándo esto se iba a cumplir? Cuando el Mesías viniera. Ahora, el Mesías ya vino, Jesús ya vino, el ungido de Dios ya vino, el Cristo ya vino. Pero los judíos lo siguen esperando, ¿no? Esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a salir de los judíos y nos vamos a enfocar en la iglesia. Porque es lo que me interesa a mí, porque creo que la mayoría, si es que no todos los que me están viendo en este momento, me están escuchando, no creo que sean judíos. Y si hay alguno por ahí, pues Dios te bendiga. Pero lo que quiero es que entendamos que como iglesia, entonces nosotros entramos en una atmósfera un poco diferente. Y tenemos que entender que los rituales ya no son para nosotros. Es más, el judío convertido a Cristo, porque hay algunos, ya no deberían practicar el ritual. Y yo sé que muchos lo hacen todavía, incluso judíos que dicen ser convertidos, judíos que han tenido un encuentro con Cristo, pero la tradición la tienen tan metida que no pueden dejar de hacerlo y consideran que es un medio de adoración. Pero lamentablemente, si algún judío me escucha, yo quisiera decirte, si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya fuiste libre de este ritual, porque este ritual solamente era símbolo de lo que iba a venir. ¿Y qué era lo que iba a venir? Iba a venir el Mesías, iba a venir el Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero libertador, el que nos iba a libertar, nos iba a sacar, no del pueblo de Egipto, allá en el Medio Oriente, sino nos iba a sacar del Egipto que es el mundo. Y en vez de llevarnos a una tierra prometida, que es la tierra de Canaán, a nosotros, iglesia, nos va a llevar a su presencia en el cielo. Jesús dijo que Él iba a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces Jesús fue a preparar un lugar para la iglesia. Nosotros, iglesia, entonces ya no necesitamos un ritual. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús ya cumplió, ya ejecutó todo esto que era modelo, que era un símbolo, que era imagen de lo que había de venir. Entonces, ahora, amados hermanos, para nosotros tenemos que entender que todo ha cambiado. Todo es diferente ahora. Estamos viviendo ya no el tiempo de la ley. Y si usted observa, el tiempo de la ley estaba enfocado en rituales. Y por eso es que hoy día hay muchos grupos religiosos que se basan también en puros rituales. Prácticas que de repente no sean malas, pero como Dios mismo dice en su palabra, yo ya no quiero sacrificio, yo ya no quiero holocausto, yo ya no quiero nada de eso. Lo que quiero ahora es que tú me des tu corazón.
Porque el tiempo de la ley se acabó, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, y ha dado inicio la gracia. Y entonces la gracia y la ley son dos etapas diferentes. Entonces a nosotros, iglesia, nos ha tocado vivir el tiempo de la gracia. Entonces todo esto que está por venir nos lleva a la persona de Jesús. Y en primer lugar nos dice de que ahora el Cordero es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Y usted lo puede leer en Juan capítulo 1 verso 29, cuando Juan presenta a Jesús. Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, considere esto, en la Pascua se tenía que tomar un cordero sin mancha, que fuera macho, o sea, varón, y que estuviera limpio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese animal, ese cordero, era símbolo de Jesús. Y por eso es que ahora Juan dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente de los judíos, del mundo. Entonces, esto, iglesia, es lo que nosotros tenemos que valorar. Jesús es ese Cordero de la Pascua. Ahora, veamos en Mateo capítulo 26, para que entendamos quizás un poquito mejor. Mateo capítulo 26. Y vamos a ver cómo esto efectivamente tiene un respaldo bíblico. Esto se encuentra paralelo en los evangelios, pero escogí Mateo por alguna razón en particular, pero eso es lo de menos. Ahora, lo interesante es que entendamos el concepto bíblico para que nosotros como iglesia estemos ubicados en lo que nos corresponde a nosotros. Mire lo que dice en el capítulo 1. En el verso 1 del capítulo 26. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Yo quiero que usted vaya tomando nota de estas palabras, porque es Jesús el que dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua? O sea, cuando Jesús baja a Jerusalén, está a punto de empezar la fiesta de la Pascua, los 7 días de la Pascua. Lo que Jerusalén y los judíos no sabían es que Jesús era el Cordero. Y que toda la celebración de la Pascua, aparte de la costumbre, de la tradición judía, de la práctica, de los rituales, en ese año la verdadera Pascua se iba a celebrar. Porque todo lo que aquello había sido dado como imagen, como figura, ahora se iba a cumplir en la persona de Jesús. Entonces Jesús les dice que yo voy a ser entregado en manos de los pecadores para ser crucificado. ¿Ok? Entonces ya dijimos, Jesús es el Cordero. Entonces ahora Jesús, él mismo dice, voy a ser crucificado, o sea, voy a ser sacrificado. ¿Se acuerdan que yo les pedí en los primeros versos que marcaran la palabra inmolar? Porque eso es lo que define en plenitud el sacrificio de Jesús, que es lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y dice en el verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas, fíjense, los principales sacerdotes, o sea, los religiosos de la época, los escribas, religiosos de la época, los ancianos del pueblo, o sea, la gente importante del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, que se llamaba Caifás, y tuvieron consejo, ¿para qué? Para prender con engaño a Jesús. Subraya eso, para prenderlo con engaño a Jesús y matarlo. Verso 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, mire lo que la tradición hace en la vida de un ser religioso. Y lamentablemente hoy día, en pleno siglo XXI, tenemos mucha gente religiosa y tenemos mucha gente aferrada a la tradición, a las costumbres eclesiásticas, a lo que aprendieron de los abuelos, de los tatarabuelos, y no quieren soltar la tradición, aunque vean en la palabra que las tradiciones no siempre van a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Dios está dejando ver en este momento, a través de Jesús, cuando está a punto de cumplir lo que es la verdadera Pascua, Jesús está enseñándole a sus discípulos lo que está por venir.
Váyase al verso 12. En el verso 12 leemos: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿De qué perfume está hablando? Bueno, ustedes han leído, si no léalo anteriormente, la mujer que vino y le lavó los pies con el perfume, le enjugó con sus cabellos, todo esto se da en este contexto. Pero el verso 12 es el que nos dice a nosotros cómo es que el proceso de la Pascua se está cumpliendo en Jesús. Entonces, Él anuncia que va a ser tomado en manos de pecadores y que lo van a juzgar, lo van a condenar y lo van a crucificar. Entonces, ahora el Cordero es preparado, es ungido. Entonces, y Jesús mismo lo dice. Tome nota que es Jesús el que dice cuando empiezan a cuchichar, empiezan a criticar cómo es que permite que la mujer malgaste todo ese perfume caro en limpiarle los pies. Entonces, Él dice: porque al derramar este perfume sobre el cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahora, lamentablemente, ni los que estaban ahí entendían lo que Jesús estaba diciendo, mucho menos el resto del pueblo judío. Ahora, vaya al libro de Números, en el capítulo 9, lo leímos hace un ratito, hace un momento. Y en el verso 12, vamos a ver qué dice en el verso 12. 9:12, leemos: no dejarán del animal, o sea del cordero, estamos hablando de la Pascua, ¿no? No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Eso, márquenlo en su Biblia. El requisito es: la carne se tenía que comer, y lo que no se alcanzaran a comer, tenían que quemarlo por la mañana, pero nadie podía comer de esa carne del sacrificio. Otra vez, porque tenía una importancia valiosa, simbólicamente hablando. Luego añade que no iban a quebrarle ningún hueso. ¿Está conmigo? Conforme a todos los ritos de la Pascua. O sea, van a seguir los ritos de la Pascua, van a celebrar la Pascua, pero añadan esto: la carne no se la pueden comer el siguiente día y no pueden quebrarle un hueso al animal. Ahora, ¿por qué la importancia de no quebrar un hueso al animal? Váyase al Evangelio de Juan. En Juan capítulo 19 encontramos en el verso 32, Juan 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. O sea, esto tiene lugar en la cruz, en el monte Calvario, cuando están los tres colgados. Dice que vinieron los soldados, le quebraron las piernas al primero, le quebraron las piernas al segundo, pero dice lo que dice el verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La palabra es preciosa, hermanos, cuando nosotros decidimos abrazarla y seguirla. Entonces, Dios nos deja ver que la Pascua se estaba cumpliendo en Jesús como ese cordero, ya no para limpiar al pueblo de Israel, ya no para liberar al pueblo de Israel, sino ahora para liberar a todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que reciba a Jesús como su Señor, todo aquel que quiera entregar su vida a Cristo es liberado de este mundo. Y yo sé que en este momento muchos están atemorizados. Es más, me decían ayer: pastor, muchos cristianos están muriendo, incluso pastores ya murieron por el virus. ¿Y de qué se aflige, pues? Si el morir para nosotros es ganancia. Pero es importante que nosotros entendamos la palabra, amados hermanos, y sepamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús es ese Cordero de Dios. Jesús es el que
murió por nosotros. Él fue y cumplió todo lo que simbólicamente le fue dado a Israel. A nosotros, iglesia, se nos fue dado en el contexto real. O sea, el cumplimiento de las promesas para Israel se nos fue dada a nosotros. Y a Israel también. Lamentablemente, como dice Juan 1:11, lamentablemente los judíos no reconocieron a Jesús, sino que lo rechazaron, ¿no? Entonces, de ahí viene de que el pueblo judío ahora está en un estado de espera. ¿Cuándo terminará esa espera para los judíos? Cuando la iglesia sea levantada. Cuando el rapto de la iglesia acontezca, entonces la venda, dice el apóstol Pablo, el velo les va a ser quitado y entonces van a reconocer que efectivamente Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero en este momento, todos aquellos que creamos eso, todos aquellos que recibamos a Jesús, entonces tenemos la promesa de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Entonces, veamos, hablamos también de que era una ordenanza, ¿no? Ahora, ¿qué ordenanzas tiene la iglesia? Estamos ya fuera de Israel, estamos en la iglesia. ¿Qué ordenanzas tiene la iglesia? La iglesia tiene 3 ordenanzas fundamentales. La número 1 es el bautismo. Todo aquel que crea que sea bautizado. Número 2, la Santa Cena. La Santa Cena se deriva de la Pascua. Nace en la Pascua. Y ya vamos a ver cómo es que nace en la Pascua. Tercero es la predicación del Evangelio. Tenemos la ordenanza conocida como la Gran Comisión, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso es para nuestra iglesia. Y para cualquier judío que se convierta a Cristo, entonces estas son las nuevas ordenanzas. Porque ahora nosotros ya no estamos bajo el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros, iglesia, estamos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto que se firmó con la sangre de Jesús en esa cruz, allí en el Calvario. Entonces, ¿cómo surge la Santa Cena? Estamos en el capítulo 26 de Mateo. Vaya al verso 17. Mateo, capítulo 26, verso 17. Si Jesús murió por nosotros, Él firmó ese nuevo pacto. Y ahora Él es el que dio las nuevas ordenanzas. Él fue el que dijo que el que creyera que se bautice. Él fue el que dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Y Él fue el que dijo que todas las veces que nos reuniéramos, celebráramos la Pascua o la Santa Cena o esa comunión con Él. Entonces, es una cena que efectivamente cuando Jesús está reunido celebrando la Pascua, entonces le dice a los discípulos como una orden que eso se iba a seguir haciendo en memoria de Él. O sea, ya no en memoria de la salida de Egipto. Y esto es lo que tenemos que entender. Nosotros, iglesia, ya no celebramos que un día salimos de Egipto. Israel todavía celebra eso. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto, pero todavía no salen del mundo. El día que salgan del mundo se van a dar cuenta que es más importante que haber salido de Egipto. Pero nosotros celebramos que Dios nos sacó del mundo por medio de Jesús, el Cordero. Ese Cordero que fue inmolado por amor a nosotros. Ese Cordero que fue y murió por nosotros. Ahora, veamos la ordenanza, verso 17. Dice en el verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, volvemos, era una orden, ellos tenían que hacerlo, Jesús era judío, tenía que hacerlo. Jesús le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces los manda a un lugar y dice, ahí preparen todo porque ahí vamos a celebrar la Pascua. Verso 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero considere lo que dice el verso 24. A la verdad, el Hijo de Dios, a la verdad, el Hijo del Hombre, va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, subraye en ese texto que las cosas van caminando como estaba escrito. Ya había sido profetizado. Varios de los profetas habían hablado acerca de este acontecimiento. Ahora Jesús les recuerda, todo va siguiendo la ruta como está escrito. Verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces vamos a detenernos ahí porque Jesús está en este momento celebrando la Pascua. En este momento están sentados a la mesa, él y todos sus discípulos, haciendo lo que tradicionalmente todo judío hacía. Haciendo todo aquello que les había sido ordenado por Dios, todos los rituales a seguir lo estaban haciendo. Pero lo interesante es que en este momento Jesús toma la autoridad como la cabeza del grupo y entonces parte el pan, pero a la hora de partir el pan algo sobrenatural está por suceder. Jesús les dice, esto es mi cuerpo. O sea, el pan que está partiendo es mi cuerpo. Entonces, todo lo simbólico que había en cuanto al Cordero ahora se está cumpliendo delante de esta gente. Pero ellos no se dan cuenta. Y hoy día muchos todavía no se dan cuenta. Hoy día muchos judíos todavía no entienden que todo eso se cumplió en Jesús. Entonces Jesús dice, este pan representa mi cuerpo. Entonces ahí termina la parte simbólica, ahí termina toda la parte de rituales y empieza a ejecutarse la parte real, donde ya no es el pan de trigo o el pan sin levadura, sino ahora es el sacrificio de Jesús el que va a tomar lugar. Váyase al verso 27. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebiere nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús establece que usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, hemos sido ordenados a celebrar esta Pascua. Ahora, ¿debemos nosotros celebrarla cada año como los judíos? No. Léase cuando usted pueda 1 Corintios 11 y usted va a ver que nosotros hemos sido ordenados celebrar la Santa Cena, celebrar esta Pascua, esta comunión con Cristo, todas las veces que nos reunamos. Ahora es interesante que la iglesia evangélica, amados hermanos, ha tomado en los últimos años la decisión de no hacerlo todas las veces que nos reunimos para no caer en el problema que cayeron los corintios. Los corintios cayeron en una práctica religiosa donde se volvía un desorden y la misma palabra dice que ya no iban al acto de comunión, ya no iban a ese acto reverente, sino que iban a hartarse, iban a emborracharse. Entonces, la iglesia ha adoptado hoy hacerlo no todas las veces que nos reunimos, pero sí hacerlo frecuentemente. En el caso de nosotros, familia IBR, lo hacemos cada 2 meses. Y aquí es donde yo quería llegar, lo que hablaba al principio. Este viernes, los invito a que ustedes se preparen en su casa y tengamos la Santa Cena. Vamos a hacer la Santa Cena de la manera que lo hacemos en nuestra iglesia.
sentamos a la mesa, usted tiene su copa, consígase pan sin levadura, que dijimos es simbólico. Para nosotros, iglesia, el pan que comemos en ese acto, el pan sin levadura que usamos, representa el cuerpo de Cristo. Y la copa que tomamos, el jugo de la uva, representa la sangre de Jesús. Es simbólico, ya que el sacrificio ya fue hecho en la persona de Cristo. Ahora nosotros, como dijo Jesús, hacemos esto en memoria de Él, recordándole a Él, recordando el sacrificio que Él hizo, que al igual el pueblo de Israel recuerda cómo Dios lo sacó de Egipto. Nosotros tenemos que no olvidarnos de que Dios nos sacó del mundo, Dios nos sacó de nuestra vana manera de vivir, Dios nos sacó de las tinieblas donde andábamos, Dios nos sacó de la misma muerte y nos ha dado vida en Cristo Jesús. Entonces eso yo tengo que tenerlo bien claro para poder así honrar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Váyase al verso 27. Leemos en el verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es hecho. Y entonces Jesús, tomando la copa, les dice, esta es mi sangre. Ahora, ¿era la sangre de Jesús? No. El vino solamente era símbolo de la sangre, al igual que el pan, solo era símbolo. Yo sé que por ahí en algunos lugares dicen que hay un proceso por ahí sobrenatural donde el pan se convierte en carne y la copa se convierte en vino. Esa es mentira del diablo, no lo crea. Jamás va a pasar eso. Representa, es símbolo de. ¿Ok? Entonces Jesús dice, hasta el día que me vuelva a sentar a la mesa con ustedes. ¿Cuándo va a ser ese día? El día que se celebren las bodas del Cordero. Ese día glorioso que ha sido prometido para nosotros. Esperamos ese día glorioso. Entonces, usted y yo debemos estar pendientes, amados hermanos, porque pronto vendrá ese día glorioso. ¿Okay? Entonces, como ordenanza, también somos responsables nosotros de llevarla a cabo. Otra cosa que les dije que consideraran es, dentro de los rituales, se habla de evitar la levadura. Ahora, para nosotros, ¿qué representa la levadura? La misma palabra nos dice, ¿verdad? Y si usted busca en 1 Corintios capítulo 5, usted se va a dar cuenta que para nosotros, iglesia, la levadura son las falsas doctrinas, que por cierto, hoy sobreabundan. Ahora estamos apestados. Las falsas doctrinas están peor que el coronavirus. Las falsas doctrinas están borbandeando por todos lados, en todo el mundo, en todas las iglesias. Tengamos cuidado, hermanos. No preste atención a cuentos de viejas, dice el apóstol Pablo. Siga la palabra y usted no se va a perder de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Leemos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de los rituales. Está hablando de los rituales. Límpiense de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire qué interesante. Pablo le está haciendo reconocer a los corintios de que nosotros como iglesia ya no tenemos que estar siguiendo los rituales, ya no tenemos que estar siguiendo las tradiciones y las costumbres, sino que tenemos que enfocarnos que nuestra Pascua ahora es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las falsas doctrinas? Que nos enseñan prácticas, nos enseñan costumbres, nos enseñan tradiciones, nos enseñan formas de supuestamente alabar y glorificar a Dios. Jesús es nuestra Pascua. Por su sacrificio es que nosotros hemos sido liberados. Y entonces dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura,
ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, Jesús hace ver que la levadura era la falsa doctrina que los fariseos, que los escribas, que los saduceos traían al pueblo judío. Entonces, de hecho, cuando la iglesia nace, cuando la iglesia empieza, algunos de los apóstoles no querían soltar las tradiciones. Algunos de los apóstoles pensaban que el evangelio era solo para los judíos, y por eso es que viene la persecución en Jerusalén y tienen que salir. Y entonces cumplen el mandato de predicar el evangelio. Léase cuando tenga tiempo el libro de Hebreos en el capítulo 8 hasta el 10. Y eso le va a dar un panorama más amplio acerca de lo que significa para la iglesia el hecho de que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es ese cordero que murió por nosotros. Ese cordero que fue inmolado. Ese cordero que fue sin pecado. Por eso fue sin mancha. Y por eso fue que no le quebraron su piel. Porque todo iba conforme a lo que estaba escrito. Y el ritual, las órdenes que los judíos recibieron, iban a ser cumplidas en la persona de Jesús. Entonces, para nosotros, iglesia, es el Cordero Jesús. Para nosotros, la Pascua es lo que hacemos en la Santa Cena. Para nosotros, el recordatorio no es la salida de Egipto, sino la salida del mundo. Entonces, quisiera terminar con este consejo de parte del apóstol Pedro. En el capítulo 1, Pedro hablando a la iglesia, y con esto vamos a ir terminando. En la primera carta del apóstol Pedro, él escribe en el capítulo 1, en verso 17, y leemos: Iglesia, este es consejo para ti, que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, de tu vida en la tierra, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y esto no fue comprada con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Espero que no haya margen a confusiones, ni mucho menos a errores, que se aferren a lo que la palabra de Dios dice. Que el Señor haga que esta palabra sea atesorada en sus corazones. Para terminar, hermanos, solamente quisiera recordarles que seguimos transmitiendo los viernes a este mismo horario, el domingo 12:30 hora de Atlanta, 11:30 hora de Perú y de Colombia, y 10:30 hora de México. Por favor, sigan conectándose, sigan pasando la voz, y no se olvide, también los que no puedan conectarse en vivo, también pueden verlo en nuestro canal en YouTube como IBR Iglesia Resurrección. Ahí nos encuentra también, y allí le pedimos que se suscriba, ¿verdad? Para que le llegue el aviso cada vez que subimos algo nuevo. Ese es nuestro deseo. Y también quiero explicar brevemente lo del viernes. El viernes, o sea, en 2 días, vamos a celebrar la Santa Cena. Entonces quisiera que usted, ahí en su casa, así como se ha reunido para escuchar la palabra, que usted se siente a la mesa,
que usted consiga un frasco de jugo de uva y consiga pan sin levadura, y lo vamos a hacer en memoria al sacrificio de Jesús. Celebraremos la Santa Cena como iglesia, ya que no sabemos cuándo volveremos a estar juntos, cuándo podamos reunirnos en el templo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, para gloria y honra del Señor. Así que prepárese para este viernes. Estaremos celebrando la Cena del Señor. ¿Okay? Después de la predicación estaremos celebrando la Cena del Señor. Así que yo espero que usted esté listo, esté preparado, y de esta manera somos todos bendecidos. Amén. Solo me resta decirle, amados hermanos, que Jehová Dios Todopoderoso quiera bendecirles y prosperarles. Que su gracia y su misericordia sea sobre cada uno de ustedes. Que Él alce su rostro sobre cada uno y le ponga paz en su corazón. La paz del Señor sea con ustedes, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén.